acompañás, me voy para allá, porque también tenemos algunas novedades en el tema de la justicia, porque tenemos fiscales en rebeldía, pero hasta ahora, viste, ni te acordabas porque pasó tantos días, 45, entre que el fiscal Stornelli por 4 veces lo llamaron a declarar, lo hizo en indagatoria el doctor Ramos Padilla, pero no va. El procurador Casal mucho no ha hecho y ahora se ha pronunciado la Cámara. Néstor, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Y el título podría ser el de una película. Rebelde, aunque esta vez sin causa. Rebelde sin causa, así quedó el fiscal Carlos Stornelli después de la resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata, que es realmente muy dura. Mira, leemos 2 parrafitos nada más. Sí. Ante la incomparencia del fiscal, dice la Cámara, a estar en juicio, deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político a la autoridad competente. Teléfono de Stornelli, le están pidiendo el juicio político y la Cámara lo obliga al juez de Dolores a que promueva ese juicio político. Pero además dice que los funcionarios públicos, dice la Cámara, alcanzados por la prerrogativa de la inmunidad de arresto, no deberían abusar de ella para intentar eludir su obligación de cumplir con una manda judicial. Se trata de un fiscal que está puesto para hacer cumplir las mandas judiciales, que justamente está incumpliendo la manda judicial. El tribunal lo que le dice es: usted tenía un montón de excusas, ya desaparecieron, ahora debe ir a declarar a Dolores. ¿Irá? La pregunta por ahora tiene respuesta negativa. Claro, tiene respuesta negativa porque supongo que apostará a que cuánto puede tardar el juicio político, el desafuero de un fiscal, para que finalmente Ramos Padilla diga, bueno, si así todo no quiere venir, lo voy a buscar. Mira, por lo pronto, la primera ausencia a un llamado indagatoria se produjo hace casi 4 meses. Desde entonces hasta ahora, además de algún movimiento menor, lo único que ha pasado es el tiempo, ninguna otra cosa. Stornelli sigue siendo fiscal, no hay nada que le impida seguir adelante con su función. Claro, básicamente lo que tiene que pasar es que haya un sumario administrativo, una comisión de fiscales, de 5 fiscales, que resuelva promoverle el jury, el juicio político, armarse esa suerte de juicio político, que es como un juicio oral, como el que empezó ayer contra la expresidenta, y en ese juicio deberían destituirlo. Para que pase todo esto pueden pasar meses. Bueno, ahí está, esa es la situación. Tenemos otra que tiene que ver, ¿te acordás que te contamos en exclusiva también que Santiago Otamendi, que era hombre de Garabano, del ministro Garabano, había reunido a su gente en el ministerio y dijo: vengo a despedirme, yo me voy a la justicia de la ciudad de Buenos Aires, y parecía una cosa bastante sencilla. Bueno, se va, Garabano también quiere irse cuando termine el gobierno de Mauricio Macri, por lo tanto parecía una cosa muy sencilla, pero eso, empezaron los peros y las objeciones, Néstor. Sí, las objeciones y también los apoyos. A ver, entre las objeciones hay organismos defensores de los derechos humanos, como el CELS y el INESIP, por ejemplo, que están objetando. Y también la gente de Memoria Activa, el grupo de familiares de víctimas del atentado contra la AMIA, que objetan especialmente a Otamendi, sobre todo porque es un hombre muy cercano al ministro Germán Garabano, y recordamos que Garabano dio la instrucción de no acusar a los 2 fiscales que finalmente terminaron condenados por el encubrimiento del atentado contra la AMIA. Pero nos vamos a detener un segundo en las personas que apoyaron, en algunas de las personas. Cada uno sumó más de medio millar de apoyos. Entre los apoyos que reunieron están los de 2 de los 3 jueces que ayer comenzaron a juzgar a Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de los jueces Gorini y Jiménez Uriburu. Sí. Además está el apoyo de uno de los jueces que condenó y ordenó la inmediata detención del ex vicepresidente Amado Boudou, de Néstor Costabel estamos hablando. Y además de 2 de los camaristas que fueron puestos en la Cámara Federal a dedo por el gobierno. Estamos hablando de Leopoldo Bruglia y de Pablo Bertuzzi. Si acercamos esta pantalla quizás también la gente lo pueda ver, porque es chiquitito así, chicos. Bueno, acá estaba nombrando Néstor, ahora me gustó más, a Jorge Luciano Gorini y Néstor Costabel, que son del Tribunal Oral Federal 2. Mira, ahí aparece un nombre más, el de Adriana Paliotti. Adriana Paliotti es la jueza suplente en el tribunal que ayer comenzó a juzgar, entre otros, a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La lista es larguísima. Te voy a dar algunos nombres más para no aburrirlos. Entre los que terminan apoyando ambas postulaciones, insistimos, 2 funcionarios cercanos a Garabano y muy cercanos al presidente de Boca y operador judicial, Daniel Angelici. Aparecen también los jueces
Julián Ercolini, Claudio Bonadío, Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Policita. Todos conocidos. Y además, a ver, ¿me repetís esos nombres? ¿Estos últimos? Sí. Julián Ercolini, Claudio Bonadío, Marcelo Martínez de Giorgi y Gerardo Policita. Gerardo Policita también había estado en Boca, ¿verdad? Exactamente. Con Angelici. Exactamente. Por parte Bien. de la gestión en realidad, de Mauricio Macri, junto con Carlos Stornelli como jefe de estadio, jefe de seguridad de estadio, y luego tuvo una continuidad. Es un hombre muy vinculado a Boca Juniors, el club que hoy preside Daniel Angelici. Digo, a veces esto yo sé que es confuso porque son muchos nombres que, digamos, uno no conoce, no tiene a mano, pero es para comprender un poco qué pasa cuando se da un movimiento en la justicia, cuando alguien tiene que entrar, quién te apoya, de qué sector es, cómo llegó a ocupar un lugar en la justicia, a quién responden como operador judicial, aunque Angelici se ha encargado sistemáticamente de decir que él solo es el presidente de Boca y que él, si bien tiene conocidos, no es ningún tipo de operador para el gobierno, Néstor. Bueno, habrá que avisarle a la diputada Elisa Carrió, quien piensa exactamente lo contrario y lo dice. Bueno, ahora últimamente no lo está diciendo demasiado, ya no lo dice, pero lo dijo abiertamente durante mucho tiempo, sindicando a Angelici como el operador, uno de los operadores judiciales de gobierno. Cualquiera que camine por Comodoro Pi sabe que son bastante más de uno. Bien, vamos a empezar a analizar un poquito todo el tema de la justicia. Nos acompañan el doctor Martín Arias Duval, gracias doctor por estar, integrante de Iniciativa Justicia, el doctor Miguel Ángel Arce Ageo. A ver, tiene varios defendidos, doctor. Lo voy a contar si la gente se ubica. Juan Carlos Villafañe, ex jefe de Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, están involucrados en la causa que se inició, el juicio oral de obra pública, ¿verdad? Sí, y también expresidente del administrador general de Vialidad Provincial, ¿es correcto? Claro, Bien. eran directores de Vialidad Provincial. Bueno, empezó el juicio. Ayer el doctor Rusconi nos visitó, estaba muy molesto. Porque dice que además los abogados no tuvieron ni la oportunidad de decir lo que querían porque los micrófonos estaban cerrados. Es decir, tuvo que gritar para poder decir algo. Igual mucha cabida no le dieron. Ahora va a haber un veedor del Colegio de Abogados en las próximas audiencias. ¿Cuál es la situación de este juicio? ¿Estamos ante un juicio? Ustedes que son los especialistas. La verdad que en 30 años de ejercicio de la profesión y muchos años de que comenzó la vigencia del juicio oral en la Argentina, que estuve cuando se crearon los dos primeros tribunales orales, la primera estafa la tuve como defensor, nunca vi un caso de esto. Es muy extraño. Es decir, podemos estar de acuerdo o no en cuándo comienza el debate. Sí hay que esperar que el fiscal se lea el requerimiento, esto tan tedioso que ustedes ven. Pero el letrado defensor quería hacer una manifestación. Normalmente se prende el micrófono, uno puede manifestarlo. El juez, el presidente del tribunal, debe resolver. El doctor Rusconi planteó una reposición. No se la escuchaba porque el micrófono no estaba funcionando. Y la reposición, que tiene que ser resuelta por los tres jueces, fue resuelta de una manera muy rápida e intempestiva. Realmente un dato curioso y llamativo. Y por otro lado, otro dato curioso y llamativo, que es la primera vez en toda mi historia profesional que yo llego a una causa donde la imputación es de administración fraudulenta, uno de los delitos que se imputan, sin probar el desvío de fondos. Ay, porque no está probado el desvío de fondos. Porque ¿sabe qué pasa, Lufrano? Nosotros se habla mucho de las nulidades, sí, que están muy bien. Sí. Pero yo vengo planteando desde la Cámara, del planteo que hicimos nosotros en Cámara, que acá no ha habido nunca rendición de cuentas, no se ha probado nunca el desvío de fondos. El desvío del dinero del que todo el mundo habla, falta tanta cantidad de dinero, por cada obra falta determinada cantidad de dinero, no se terminaron las obras, se pagó adelantado. Sobreprecios. Le digo sinceramente, mire que yo soy muy objetivo en estos temas, no está acreditado. Se llegó al juicio oral con esta ¿Con qué argumento se puede llegar al juicio oral si no están acreditados? Bueno, el argumento lo tenemos a la vista, es decir, cuando yo veo el requerimiento y se formula, se va a leer esto en el juicio oral. Cuando llega la imputación a mis dos asistidos y llega el momento de imputarles el desvío de fondos, se le acreditan los hechos de una manera muy singular, digamos que de una manera muy inespecífica, y no se hablan de números, no se hablan de obras, no se individualizan obras. Es increíble porque tanto Villafañe como Santibáñez han hecho un trabajo que me lo han suministrado a mí, obra por obra, en donde se ve claramente que no hubo desvío de fondos, y nosotros nunca lo hemos podido acreditar porque no se quieren hacer las pericias. Es un caso extraño donde la parte ofrece los informes. Yo puedo ofrecer los informes hoy, en donde está demostrado que no hubo ningún desvío de fondos. Y sin embargo, que ustedes lo conocen por el lío que se armó con el tema de la Corte,
Cuando los otros colegas míos plantearon el efectuar pericias amplias en todas las obras, le fueron negadas, tomando 5 casos testigos. Bueno, ahora está la Corte, ¿no? Revisando eso, Aparte, pero no sé cuánto tiempo aparte hay algo tardará. muy curioso. Si se hiciera lugar en los 5 casos testigos, por ejemplo, mis 2 defendidos se tendrían que levantar del juicio, porque uno tiene una sola obra y Santibáñez ninguna de esas 5. O sea que vamos es algo tan ridículo. Y eso es algo interesante porque, claro, nunca hablamos de la defensa desde, digamos, los estamentos más inferiores, que son los directores de vialidad. Como vemos las nulidades muy bien planteadas por el abogado de la expresidenta o de debido, no se ha visto la base de la defraudación. A ver, aquí tenemos algún pedido del doctor Beraldi, ¿no? A ver, voy por acá. Tenemos ahí una placa, a ver. Ahí está. No. La defensa de Cristina Fernández de Kirchner pidió hace ya casi un año que se requieran al Poder Ejecutivo de la Nación todos los actos de gobierno por los cuales se reasignaron partidas presupuestarias. Claro. Esto permitiría demostrar que la expresidenta de la Nación jamás favoreció a las empresas de Baez y que las reasignaciones de partidas tenían carácter general, representando ello una facultad administrativa que desarrollan habitualmente todos los gobiernos. Claro, pero, perdón, ¿no? Lo que nosotros queremos recalcar, eso está muy bien, ¿no? A nivel de lo que se imputa como asociación ilícita, pero nosotros desde la administración fraudulenta, que es necesaria para que esa asociación ilícita exista, es el delito principal. Tiene que estar acreditado el desvío de Tiene fondos. que estar Yo entiendo lo que usted acreditada nos dice. la defraudación Perfecto. y no está acreditada. Doctor Arias Duval. Yo lo que veo es que está ocurriendo en los últimos años en la justicia algo que es inédito. Hace un rato hablábamos con el colega. Yo durante 20 años fui funcionario judicial y los últimos 5 años de mi trayectoria en la justicia eran en un tribunal oral en la provincia de Buenos Aires. Y es inédito que la judicatura, que tiene que garantizar el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio, le niegue sistemáticamente a la defensa la producción de medidas de prueba que tienden a poner en crisis una acusación. Pareciera que hoy hay mucho más interés en lograr llegar a una meta determinada que en la averiguación de la verdad real. Uno de los principios esenciales de todo proceso penal es que la finalidad del proceso penal es la averiguación de la verdad real. A ver, Néstor. Sí, acaba de contar algo el doctor Arce Egeo que le voy a pedir que lo repita porque lo acabo de escuchar y está para la antología del disparate. Resulta que hay 51 obras que se investigan. De esas decidieron tomar 5 como muestreo. Como muestreo de casos testigos. Bien. Ahora, pero no es un caso testigo que deja abierta la investigación para que después se pueda tratar esas obras, no. Se Señores, cierra ahí. sobre esta obra, ahora, en lo que por quería favor, detenerme- escúchame esto. En lo que quería detenerme era en esto. Uno de sus defendidos no está involucrado en ninguna de esas 5 obras. Exactamente. Es decir, que lo pueden declarar culpable o inocente sin tener nada que ver con las 5 obras investigadas. La pregunta es, y acá tiene razón el doctor Beraldi cuando hace el planteo de ampliar la pericia, Claro. la pregunta que yo te hago a vos es la siguiente, ¿por qué está en juicio? Claro, bueno, es que no se entiende, no hay una acusación formal en su contra. En el caso de Villafañe, una obra que la tenemos peritada nosotros, el tribunal todavía no, nosotros la tenemos peritada. A ver, el margen de error de esa obra es del 0,1. Ahora, doctor, ¿cuál es el argumento que da el tribunal o las instancias de instrucción contra su cliente si no ha participado de estas obras? ¿Qué es lo que se le dice concretamente cuando se lo cita? Pero lo que manifiesta el doctor son imputaciones vagas. Es decir, lo vamos a escuchar. Yo les pido que escuchen con atención el requerimiento y cuando el requerimiento llega a las imputaciones de los directores, vean que no están basadas, porque hay una lectura de pruebas, pero las pruebas hay que relacionarlas con la imputación del hecho. Entonces ustedes van a ver que cuando se lea Villafañe, Santibáñez, y creo que en otros también, se van a dar cuenta que no pueden acreditar con la prueba que ellos tienen los hechos que imputan. Ahora, yo sé Tomaron 5. ¿Sabes que me pregunto cómo se le explica esto? Porque a veces es tan técnico para el que no maneja el argot muy difícil. de un es muy expediente, difícil de un Es tribunal, imposible. de un juicio oral. Es muy difícil. Es inentendible. ¿Cómo se le explica al ciudadano común que se lo bombardea con la idea de, mira, la verdad, si estaba o no estaba, era parte del equipo, se afanaron todo, tienen que ir todos presos, no me importa cómo? Yo lo explico. Es que los jueces tampoco lo explican. Porque la gran mayoría de las resoluciones que deniegan la producción de prueba a la defensa es por improcedente no al lugar. O téngase presente para su oportunidad. Eso no es nada. Eso no es fundamentar nada. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la esencia de lo que significa un Estado republicano.
Un Estado republicano tiene que ver con la transparencia de los actos de gobierno. La administración de justicia ejerce de alguna manera un acto de gobierno también. Y los jueces tienen que dar cuenta de por qué deciden como deciden. Cuando los jueces, en vez de dar cuenta de por qué deciden como deciden, contestan a las partes por improcedente no al lugar o le cortan el micrófono a un abogado que está haciendo uso de la palabra, que valga... No se lo cortaron, nunca funcionó. Bueno, peor Eso, todavía. Eso dijeron. No funciona ningún Peor micrófono. todavía. No se preocuparon porque funcionen. No estaban habilitados los micrófonos para que los abogados pudiesen hablar. Quizás Entonces, es un ejemplo sencillo, doctor, para que lo entienda la gente de A ver, cátedra, ¿no? El sí, ejemplo que a damos ver en la si lo cátedra, podemos o que entender. nosotros lo damos. Si hay una administración de consorcio, en un desvío de fondos común, yo no me imagino que exista un desvío de fondos común con una condena para el administrador que deja una administración de consorcio. Miren la pavada que estoy diciendo, lo sencillo para que se entienda, sin que haya una rendición de cuentas. Una solicitud de rendición de cuentas donde se demuestra, señor, usted debió estos fondos, tal cantidad, porque acá se hablan de cifras, pero las cifras no están contabilizadas como desvío. Entonces es un tema técnico que es rarísimo, porque nunca avanzamos en una administración fraudulenta, doctor, sin una rendición de cuentas. No. ¿O estoy equivocado? No, para nada. Entonces sentimos- estamos ante una cuestión absolutamente política y no jurídica. Yo la llamo extraña, pero realmente yo estoy Pero sorprendido. más que extraña le quiero poner un Sí. nombre más cercano Sí. a la realidad, no sé Sí, ustedes. por supuesto. Cuando Hay en no todo ante esto- una situación delictual también, que bueno. A una veremos. situación delictual que puede ir Que después puede contra los involucrar propios jueces. y contra los propios jueces o los funcionarios que motorizaron la instrucción también. La verdad. Lo que pasa es que son imputaciones graves. Sí, hay gente ilícita, presa además por esto. A lavado- ver, ¿sabes? sí, Néstor. No, digo, hay en todo esto, más allá de estas cuestiones que están contando y con tanta sorpresa que generan, hay una pregunta de fondo. ¿Hubo delito? Digo, vamos a decir en términos vulgares. ¿Se chorearon la plata? No, no hay yo voy más allá que la falta de prueba. En el caso de mis asistidos, hay inexistencia de delito. Yo lo planteé en la Cámara Federal. Nosotros no podemos seguir adelante con una administración fraudulenta si no se prueba el desvío de fondos. Ahora, y para lo que que se pruebe el cuesta desvío de entender, fondos tiene que doctor, haber rendición de cuentas. Lo que cuesta entender que Sí. si la instrucción hace esto y está mal hecho, las cámaras digan que igual está bien y se siga adelante y se llega hasta un juicio oral. A mí me cuesta comprender las instancias. Pero, ¿sabe una cosa, Lufrano? Fue muy automático esto, la verdad. ¿Cómo que- muy automático? Y ninguno de nuestros argumentos fue rebatido claramente. O sea, yo planteé esto que estoy hablando, el desvío de fondos y la rendición, que es necesaria en toda administración fraudulenta, y nunca se contestó. Podemos apelar 70 veces, pero bueno, el proceso siguió adelante, estamos en oral, todas las medidas de prueba solicitadas fueron rechazadas, el oral empezó. Primero oral por administración fraudulenta, además de la asociación ilícita, que empieza sin tener un informe contable valedero. El único que existe dice que en las obras no hubo desvío y se terminaron todas de manera perfecta. Pero el con un informe del margen de error propio de Iguacel, 0.2. el informe del propio Iguacel. El informe de propia vialidad nacional. Entonces, ir a un juicio oral, los que hemos sido querellantes por administración fraudulenta, con esa prueba, a mí me parece que la verdad me parece una cosa desopilante, increíble. Y no soy de decir estas cosas yo, porque soy bastante respetuoso del sistema judicial, pero esto es una cosa que ya rompe los márgenes comunes de imputación y de prueba. Ahora, yo pregunto, ¿no? Si no tenemos esta seguridad, hablo como para cualquier ciudadano, digo, si esto le pasa a una expresidenta de la Nación, o a exministros o funcionarios, el ciudadano común dice, ¿qué me puede esperar a mí si no hay ningún tipo de seguridad jurídica y no se respetan, no se respeta el debido proceso? Entonces, ¿estamos ante una pérdida del Estado de Derecho? Yo creo que sí. Y más allá de los intereses de nuestros propios clientes en las causas, un poco lo que nosotros venimos a poner en evidencia públicamente es que este tipo de situaciones no perjudican a un exfuncionario, a una expresidenta en particular, sino que perjudican a toda la ciudadanía, perjudican a la esencia del sistema republicano. Y esto es grave. Y esto es grave porque a nosotros nos han enseñado en la facultad que el último recurso para la salvaguardia de los derechos individuales es el Poder Judicial. Y hoy asistimos a un espectáculo lamentable, y no quiero generalizar porque hay muchísimos funcionarios judiciales probos y decentes, Excelentes. pero asistimos a un espectáculo lamentable en esta materia. A ver, vamos a incorporar a Nahuel Sosa, que es sociólogo y referente de Agenda Argentina, ¿no? Respecto desde la sociología, Nahuel, ¿cómo se analiza esto que pasa con el Poder Judicial o con parte del Poder Judicial? Bueno, me parece, gracias por la invitación, que estamos en un marco inédito en el cual hay un proceso de judicialización de la política y de politización de la justicia. Y esto es algo que no solo pasa en Argentina, sino que está pasando regionalmente, que comúnmente se llama como lawfare, ¿sí? Lawfare quiere decir guerra jurídica, y me parece que asistimos a una renovada doctrina de seguridad nacional, sin dudas.
Entonces, creo que en el siglo XX el Poder Judicial uno lo podía criticar, podía ser cómplice de las dictaduras, podía ser cómplice de procesos destituyentes, pero que en este siglo, lo que está pasando en estos últimos años, que vemos que está en el centro de las operaciones, digo, porque uno no puede ver eso si no observamos el proceso que hubo, por ejemplo, con Lula, o que está viendo en otros países, que hubo con Lugo, donde hubo un golpe institucional en menos de 24 horas. Entonces me parece que el Poder Judicial hoy está siendo un poder fáctico que en un tridente, que es un tridente absolutamente peligroso, una nueva triple alianza que es el poder financiero, el poder mediático y el poder judicial, atacan claramente con una posición muy marcada. Yo creo que es la primera vez que vemos donde ya ni siquiera hay un arte de disimular lo que se hace. O sea, se busca de alguna manera vulnerar el Estado de Derecho. Me parece que esto lo planteaba muy bien Zaffaroni hace poco en una nota del Le Monde Diplomatique. Incluso el juez Lorenzetti en su momento dijo tenemos que ir a un poder judicial de ofensiva. O sea, utilizó un término de guerra, ¿no? En unas declaraciones que hubo hace 3-4 meses, para decir defensiva u ofensiva. ¿Qué significa un poder judicial de ofensiva? Yo me pregunto si estamos ante un nuevo plan Cóndor judicial o no. ¡Opa! Y me parece que hay que ver esto porque yo no creo que no se puede escindir lo que está pasando en nuestro país con lo que está pasando en otros países de América Latina y que esto es una nueva táctica de guerra de baja intensidad. ¿Comparten eso? ¿A tan alta escala? Es duro. La verdad quedaron, que quedaron sorprendidos. Difícil de digerir. Difícil de digerir. Muy difícil. Yo creo que quizás la Corte ha tenido la oportunidad y tiene la oportunidad de poner las cosas en orden. Yo creo que... Si el tema son los tiempos de la Corte, mientras tanto avanza, ¿no? Sí, pero puede llevar a una situación en donde nos permita contar con las armas lógicas del debido proceso y haciendo lugar a las medidas de prueba. Y entonces, de esa manera, regularizar el proceso. Pero yo creo que si las medidas de prueba se llevan adelante, sinceramente, no hay oral. Bueno, a ver, yo quiero agregar algunos de los temas porque les agradezco, ¿no? Estamos hablando específicamente de un juicio y de lo que está pasando, pero tenemos otros números que hablan también de la realidad del país, que parecen que están separados, pero yo creo que no. Y es la economía, con eso arrancamos, Agustín, con esos números. Sí, tal cual, números que se conocieron en las últimas horas, recién dábamos cuenta de la actividad, de la inflación, sí. Pero hay otros datos relevantes. Mirá, tenemos ahí algunas placas preparadas para mostrar algunas cosas. Un dato que se conoció con información que dio a conocer el Banco Central en las últimas horas tiene que ver con la fuga de capitales. Esto que siempre te mostramos acá porque es muy importante. Los dólares que entran a la Argentina por deuda se están yendo por fuga de capitales. Es decir, todos nos endeudamos, va a haber que tener que afrontar qué se va a hacer con esa deuda a partir del año próximo. Va a ser una terrible herencia de este gobierno a quien lo vaya a suceder y esos dólares no están. Ahí tenemos grande el número. Mirá, sí. 7.035 millones de dólares ya se fueron por fuga de capitales en los primeros 4 meses de este año. Es insólito, es enorme el número en una economía que además no genera dólares. Las exportaciones caen, la inversión no llega y la fuga de capitales sigue presente. ¿Qué hace el gobierno para enfrentar esta situación? Absolutamente nada. Permite que estos dólares se fuguen y aquellos dólares que va a pedirle cada 3 meses al Fondo Monetario terminan saliendo rápidamente. Y después te quería repasar algunos datos que también se conocieron en las últimas horas vinculadas con lo que comentábamos recién en la apertura, que es la caída de la actividad económica. Algunos, vos los dabas cuando abríamos, sí. 6,8 de caída anual, 5,7 la caída acumulada en lo que va del año y ese menos 1,3 mensual que derriba algo que el gobierno venía sosteniendo. Ajá. Porque los últimos meses la variación mensual desestacionalizada, que es como se mide, daba algún dato positivo y el gobierno se tomaba de eso para hablar de estos famosos brotes verdes, ¿te acordás? Y decían, esto da cuenta de manera muy manipulada de que los próximos meses se van a revertir y algo positivo vamos a ver. Bueno, lejos de eso, la variación mensual esta desestacionalizada le volvió a dar negativo después de un par de meses, menos 1,3. Pero mirá lo que pasa con algunos sectores, y esto es importante. Fíjate, por ejemplo, la industria manufacturera mostró una caída de 13,2% en marzo. Acordate que es la industria que te contamos que está operando a la mitad de su capacidad productiva. Bueno, cayó 13,2% anual. Sí. La construcción, un sector clave, genera empleo, dinamiza el sector interno, cayó 7,1% anual. El comercio mayorista y minorista, que depende del mercado interno, depende del consumo, del poder adquisitivo de los salarios,
cayó 14,6% anual. Fíjate que son caídas de una magnitud impresionante. Sí, la verdad que sí. La intermediación financiera cayó 13,9% anual. Mirá vos, ni y vos eso. me decís, claro, pero los bancos no ganan plata. Claro, ganan. Sí, ganan plata, pero ¿sabés qué pasa? Que no cumplen su función de intermediación. No hay crédito en Argentina, el crédito no para de caer. Claro. ¿Ganan plata cómo? Colocándola en la bicicleta financiera que te ofrecen las LELIC. Eso no se captura como intermediación. Entonces, la actividad propia del sector financiero también está cayendo 13,9. El único sector que crece, el único de todos esos sectores que componen la actividad económica, la agricultura, que muestra un aumento de 10,8%. La economía argentina ultra reprimarizada a contramano de lo que necesitamos. Estamos como hace 100 años, algo así. A una cosa así. Una cosa así. Nos acompaña Franco Laporta, que es precandidato a intendente de San Miguel, Partido Justicialista. Franco, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, Rosario, gracias por A la ver, es invitación. como una especie de extraña, porque ahí el peronismo va todo junto, ¿no? Vamos a ir todos juntos. Se pero unieron todos. Déjame decirte algo que es importante en función de lo que estaba escuchando. Sí. Qué espanto la Argentina que ha generado Cambiemos en la justicia, en la economía, en la situación social, que amerita Sí, claramente... te quería preguntar cómo está San Miguel respecto de Sí, esto. y San Miguel está llevando adelante con congruencia y con coherencia algo que pasó hace muy pocos días, que en este desorden que yo estaba planteando, que además tuvo su correlato político, Cristina ha hecho un gesto muy importante en tratar de empezar a ordenar la política para ordenar con posterioridad el país. Y San Miguel y muchos municipios de la Argentina y de la provincia de Buenos Aires tenemos que ser coherentes con ese mismo criterio. Unificar el peronismo. Se terminó la alternativa federal, porque claramente la alternativa federal nació como el símbolo de pensar que no había que estar en la grieta, y Cristina hizo el gesto para que no haya grieta en la Argentina. O sea que a partir de ahí tienen los problemas que tienen, porque el peronismo tiene que ir en una confluencia de unidad, en un frente, para tratar de plantear claramente un proyecto político en el país diferente a Cambiemos en todos los aspectos, y eso se tiene que corresponder en cada uno de los municipios, y hay que lograr que el 10 de diciembre la Argentina vuelva a encauzarse en un camino de la producción, de lograr que haya activación económica, de que haya trabajo, de que la situación social mejore y que podamos vivir dignamente todos los argentinos, que hoy no estamos teniendo. Y que la justicia vuelva a ser independiente, y la garantía constitucional de que los argentinos puedan vivir tranquilamente y transitar sin ningún tipo de problema. ¿Se puede asegurar en la Argentina que la justicia sea independiente? Es imperiosamente necesario que lo podamos hacer. Y me parece que es uno de los ¿Alguna vez elementos- fue independiente la justicia? No sé, pero este momento es silencio. muy Qué difícil. pregunta que hice yo también, ¿no? El silencio ese fue tremendo. Si Tiene hemos mucho teni- que ver también con el mecanismo de selección de los jueces, ¿no? Bueno, pero cuando se quiere hacer Me que se parece los que- vote el A pueblo, hay una rebelión con eso. No quieren ni pagar impuesto a la ganancia, imagínate. Hubo épocas en que la justicia tenía, digamos, otra percepción y otra imagen en la ciudadanía, y me parece que objetivamente también la justicia ha dado muestra de responder como debía responder y a la altura de las circunstancias. Sin ir más lejos, hace poco recordábamos el juicio de las juntas militares también. Me parece que ese tribunal o la Cámara Federal, conocida como el Camarón, que dictaba fallos que realmente nos nutrían a nosotros los abogados para nuestra actividad y para nuestro estudio. No, yo quiero decir que dicta cada vez mucho que algún del momento ejecutivo actual, ¿no? tuvo un plan para hacerla independiente, para que los jueces sean elegidos por el pueblo, no se los deja. No. Ah, por eso. Bueno, es imperiosamente necesario que esto lo tengamos que modificar, porque así no podemos seguir. Claramente, la visión que están planteando los doctores acá sobre un caso específico, que es una necesidad política de los que están gobernando, generar una cortina de humo con lo que sea, lleva a que la interpretación de la justicia para Doña Rosa termina siendo un disparate. Ahora, Franco, contanos cómo está San Miguel, teniendo en cuenta los números que nos estaba dando Agustín. Bueno. Digo, a ver, la gente llega a fin de mes, Datos puede concretos. sigue consumiendo leche, carne, vamos a cosas concretas. Datos concretos. San Miguel es un centro comercial y financiero regional muy importante en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Un comercio por día se está cayendo desde el primer día hábil del año. Hemos perdido, en lo que va de este año, más de 120 comercios en el centro de San Miguel. Desde las primeras marcas de electrodoméstico, por ejemplo, que no lo voy a mencionar por una cuestión de publicidad, pero se han caído en San Miguel. Uno por día. Sí, terriblemente. ¿Y cómo lo tenemos? Por la presentación de la baja de habilitación que hacen en el municipio de San Miguel, a razón
de 7, 8 por semana. Eso es muy grave. Eso genera